Hola familia, siempre es un gusto saludarlos. Vamos a retomar esta serie de videos de los días lunes y me encanta estar nuevamente con ustedes, es para mí un honor. Hoy vamos a hablar sobre los cambios y para ello quiero ilustrarlo con una historia de uno de los dictadores tal vez del siglo XX, no tan conocidos, pero sí uno de los más crueles de su país, que fue Haile Selassie. Haile Selassie, un gobernador de Etiopía, desde 1930 hasta 1975, derrocado también por un golpe de estado, y fue una persona lamentable, que desafortunadamente hizo pasar por muchas dificultades al pueblo etíope, llevándolos a la hambruna y al déficit del PIB y bajas condiciones de la calidad de vida de su pueblo. Un periodista inglés quiso acercarse un poco a la realidad de este gobierno y a la realidad de este país, y fue recibido con todos los honores por este gobernante, por este dictador. Y en un momento dado el periodista le dijo a Haile Selassie, pero ¿usted cómo se comporta con sus súbditos? Y él decía, no, dignamente, yo soy una persona justa, soy alguien bueno, imparcial, quiero lo mejor para mi pueblo. Y también le preguntó eso a sus súbditos y los súbditos decían, no, es que el emperador es una persona sumamente buena, nos trata muy bien. Pero a él no le cabía, al periodista no le cabía en la cabeza cómo era que podía este hombre decir que los trataba bien si el país estaba desmoronándose en la hambruna, con enfermedades incluso del siglo pasado, pero ellos no las habían podido superar por la pésima alimentación que tenían, la pésima calidad de vida que tenían. Es así como el periodista le dice a los súbditos, pero ustedes ¿cómo suplen la angustia, cómo suplen la tristeza y cómo superan toda esa angustia por el tema del hambre en su país? Entonces uno de ellos le dijo al periodista, nosotros estábamos y siempre permanecemos muy desanimados porque nuestra familia está bajita de defensas, se están muriendo, se están enfermando, pero nuestro gran gobernante, nuestro emperador, siempre piensa en su pueblo. Y a nosotros, por ejemplo, él hizo algunos cambios que nos ayudaron muchísimo. Entonces el periodista le dijo, ¿pero qué cambios? Y entonces muchos de los súbditos dijeron, no, es que nos hace gimnasia, trajo un instructor de zumba, tiene pausas activas, charlas motivacionales, liderazgo, capacitación empresarial. Entonces todo el tiempo nosotros estamos motivados, todo el tiempo, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en nuestros hogares, nosotros venimos aquí a Palacio y nos sentimos muy felices porque nuestro líder piensa en nosotros. Y yo quiero hablar con ustedes sobre el tema de los cambios, porque como este ejemplo que parece mentira, pero fue real, totalmente real, sucedió en la vida real, eso nos ilustra también el tema de los cambios superficiales. Muchas veces nosotros hacemos cosas desde nuestra familia, desde nuestro cambio personal, pero también a nivel empresarial. Sucede que elaboramos, diseñamos, planeamos cambios que no tienen ninguna trascendencia ni ninguna importancia y por supuesto no tienen ningún cambio a la final. Son cambios que se llaman cambios superficiales, cambios que nos sirven realmente para transformar nuestro entorno. Y la invitación de hoy, como también se la hice al cuerpo docente, al cuerpo directivo la semana pasada en un espacio que tuve la oportunidad de decírselos, es importante que miremos qué cambio debemos hacer o qué serie de cambios debemos hacer. Para ello, yo quiero que tú y yo pensemos en un árbol. Piensa en un árbol con sus raíces, con su tronco, con sus ramas, con sus hojas y finalmente con sus frutos. Y vas a pensar que esas frutas son los resultados, son lo evidente, lo que las demás personas evidencian en nosotros. Y eso es lo que muchas veces las personas intentan cambiar sin éxito, porque cuando suprimen, por ejemplo, una actitud, cuando suprimen una forma de hablar, entonces es como una fruta que uno corta de un árbol, al cabo de un tiempo el árbol vuelve a producir la misma fruta. Pero hay otras personas en cambio que se concentran en las acciones, lo que representan las ramas y las hojas. Las acciones de las personas, lo que yo hago, que también, nuevamente, es algo un poco más profundo, pero realmente si yo llego a cambiar mis acciones, tal vez no logre cambiar de fondo lo que hay en mi corazón.
y seguramente volverá a evidenciarse, la gente volverá a notar cada una de mis actitudes. Pero vamos un poquito más adentro, un poquito más al fondo de esto y vamos a encontrar los valores que cada persona tiene desde su corazón, las cosas que ellos consideran que es lo mejor, las cosas que consideran fundamentales para tomar cada decisión. Y es muy probable que haya personas que, interesadas en un cambio transformacional, quieren tal vez hacer de una manera diferente. Pero nuevamente, desde que no haya un cambio de raíz, tal vez el cambio no va a ser el mejor. Y finalmente tenemos, pensando en las raíces, las creencias profundas. Y allí, en lo que realmente pensamos que es verdad para nosotros, allí vamos a encontrar un potencial de cambio. Es allí donde tú y yo nos tenemos que concentrar a la hora de buscar un cambio transformacional. Es allí en las raíces que debemos trabajar. Así que esa es mi invitación el día de hoy, familia linda, que nos concentremos en cambiar aquello que es parte de la raíz. Y quiero revisar con ustedes un versículo de la Biblia, bueno, 3 versículos de la Biblia muy importantes para mí porque hablan de ese cambio transformacional, de ese cambio en la raíz. Y quiero que revisemos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Allí evidenciamos un cambio real. Dice que como viéndonos en un espejo, el espejo, que ahora en este momento es un espejo nítido, se ve una imagen totalmente clara. En esa época en donde fue construido o diseñado esta carta para los corintios, los espejos eran borrosos, eran de un material que no era tan fiel. Entonces la imagen que nosotros teníamos no era tan cercana, digamos. Entonces, de alguna manera está diciendo, como en un espejo nos vemos de manera muy velada, muy imperfecta, pero algún día nos veremos en gloria y seremos transformados a su imagen. Si ustedes se ponen a pensar, es como haciendo una analogía, como si uno se viera en un espejo y algún día no se va a ver nuestro reflejo, sino vamos a ver a Jesús en ese reflejo. Y ese es nuestro sueño y nuestra meta, familia, que cuando nosotros seamos transformados, la gente no nos vea a nosotros, sino vea a Cristo Jesús. Otro pasaje de la Biblia muy importante que quiero revisar con ustedes es Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Familia, cuando nosotros decidimos ser transformados por Dios, Dios va a empezar primero con nuestros pensamientos. Va a empezar, como les digo, desde la raíz, desde adentro. Y es muy importante encontrar esa transformación para que nosotros pensemos las cosas que el Señor quiere que pensemos, para que nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestras metas estén de acuerdo a su voluntad. Y esa es mi oración el día de hoy, que tu mente sea transformada conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que tú puedas descubrir la voluntad del Señor, para que tú puedas entender que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. La palabra transformados, presente en los 2 pasajes bíblicos que estábamos revisando anteriormente, significa en su original una palabra de cambio, una actitud distinta, algo que sucede desde nuestro corazón y que Dios está haciendo y hace que cambien todas nuestras prioridades, de tal forma que lo que antes nos encantaba, ahora aborrecemos, que lo que antes aborrecíamos, ahora adoramos. Ese es el cambio, esa transformación que Dios quiere para nosotros. Y te voy a compartir otro pasaje que está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, para hablar de otra palabra diferente, que es la palabra amoldarse, que es justo lo contrario a ser transformados. La palabra amoldarse. 1 de Pedro 1, 14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó. ¿Qué es lo que está hablando el pasaje aquí? Está hablando que hay muchas personas que se han decidido amoldar. ¿Amoldar qué significa? Meterse dentro de un componente, como un molde estricto que no te deja cambiar. Por eso mi invitación hoy es a que no te amoldes, sino a que seas transformado.
Para terminar, quiero compartir un versículo más contigo que está en Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5. Porque hablando de cambio, tenemos yo no sé, lo he conversado mucho con mis amigos, con personas muy cercanas a mi alrededor, una incapacidad tremenda de ver nuestros propios problemas. A la hora del cambio, siempre pensamos que el país tiene que cambiar, nuestros gobernantes tienen que cambiar, nuestro entorno, nuestra familia, mi suegra, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, todo el mundo a mi alrededor tienen que cambiar. Y para mí está claro en qué tienen que cambiar, pero tengo una imposibilidad, una incapacidad tremenda de darme cuenta en qué tengo que cambiar yo. Por eso yo te quiero invitar a que pienses en esto que Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esta invitación es muy importante. Jesús nos está diciendo, consciente de ese pensamiento, consciente de esa incapacidad que nosotros tenemos de darnos cuenta de nuestra propia situación, que sabemos exactamente lo que todo el mundo tiene que hacer y tiene que hablar y tiene que cambiar, pero incapaces de darnos cuenta de nuestra propia astilla. El Señor nos invita a cambiar primero nosotros para luego poder cambiar el mundo. Con eso me despido recordándote nuestras actividades de Déjate Contagiar de Dios. Los lunes tenemos un video como este que estás viendo. Te invito a que lo mires, te invito a que compartas tus comentarios en la casilla de comentarios, que compartas con tus familiares y amigos este mensaje, que es muy probable que haya alguien que necesite escucharlo. Los martes, miércoles y jueves tenemos unos banners que compartimos desde el martes pasado, que son mensajes que pueden llegar a tu corazón y que tienen el poder también de cambiar, de transformar tu corazón. Y finalmente todos los viernes a las 7 de la mañana tenemos nuestro live, nuestro devocional general, para que nos conectemos juntos. Los espero allí y muchísimas gracias por estar conectados, sobre todo con Dios. Que estén muy bien.